Abriendo su Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual hemos exaltado tu nombre. Señor, y el anhelo de nuestro corazón es conocerte más. Señor, aún en aquellas cosas que ya hemos escuchado, queremos admirar la grandeza de tu gloria y te pedimos que hoy hables a nuestro corazón por medio de estos tres pasajes que vamos a examinar, Señor, a la luz de las fechas que estamos viviendo, Señor, de manera que cumplas tu propósito, Señor, en estos días. La próxima semana, Señor, estaremos en familia y queremos reflexionar en estas cosas, Señor. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender la grandeza de tu gloria, Señor, y podamos celebrar, reflexionando, Señor, en la excelencia, Señor, de tu carácter y de tu persona y de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el domingo pasado estuvimos reflexionando acerca de la alabanza profética de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, acerca de la gran salvación y de el inigualable gozo que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que el gozo que Él traería al mundo a través de su obra. Y el Señor prometió por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Él prometió: pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios fue añadiendo información y más información acerca de quién sería este descendiente de la mujer que vendría a salvarnos del castigo de Dios, del poder del pecado y del dominio de Satanás aplastándole la cabeza. Y esta noche yo quisiera que continuáramos reflexionando acerca de la grandeza y de la gloria de nuestro inigualable Salvador, pero ahora desde la perspectiva del mensaje del Espíritu Santo a través del profeta Isaías, que es un libro que hemos estado estudiando. Así que yo quiero traer tres pasajes en esta noche, tres pasajes que ya hemos estudiado, pero que quiero enfocarlos precisamente en la fecha en la que nosotros estamos. Primero reflexionaremos en la gloria de Cristo revelada en Isaías capítulo 6. En el segundo lugar contemplaremos la gloria de Cristo revelada en Isaías capítulo 7. Y finalmente miraremos la gloria de Cristo revelada en Isaías 9. Así que la gloria de Cristo en Isaías 6, la gloria de Cristo en Isaías 7, la gloria de Cristo en Isaías 9. Si ustedes me acompañan a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, podemos ver que Isaías nos narra la visión que él tuvo de la gloria del Señor. Él nos dice en versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Recordemos nosotros que el rey Usías fue un rey que persistió en buscar al Señor durante los días de Zacarías, y mientras él buscó al Señor, el Señor le prosperó. De manera que durante su reinado, Judá disfrutó de una gran prosperidad. Pero cuando Isaías murió, el pueblo de Judá obviamente se preguntaba cuál sería ahora su destino, ahora que el rey había muerto. Y la visión que el Señor le mostró a Isaías nos muestra a nosotros que el destino de Judá y el destino de la humanidad y el destino de nuestra vida no depende de un rey, no depende de un gobernante, porque el Señor es el verdadero rey de su pueblo. Isaías nos describe que él vio, nos dice allí, al Señor, y lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y que la orla de su manto llenaba el templo celestial. Ahora notemos que Isaías vio al Señor sentado sobre su trono. Y eso significa que el Señor está reinando. Él no está preocupado,
Él no está de pie haciendo y deshaciendo, Él está sentado sobre su trono. Él es el rey y reina soberano. Pero no está sentado sobre cualquier trono, porque nos dice allí que su trono es un trono alto y es un trono sublime. El que su trono sea un trono alto nos indica que su trono está por encima de todos los tronos que hay en la tierra. Por lo tanto, que Él es el rey que reina sobre todos los reyes y sobre todos los reinos de la tierra. Recordarán ustedes en Daniel 4:32, nos dice que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Él reina sobre el reino de los hombres. Salmo 22, versículo 28, afirma que de Yahvé es el reino y Él gobierna las naciones. Y el Salmo 47, versículo 8, afirma que Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Por otro lado, la palabra hebrea sublime comunica la idea de que el Señor es exaltado, que el Señor es honrado, que el Señor es levantado como rey. El Salmo 93, versículo 1, afirma que Yahvé reina. Él reina. Vestido está de majestad. Y por eso el texto de Isaías añade que la orla de su manto llenaba el templo. Porque en aquel tiempo el tamaño del manto de un rey era una muestra de su grandeza y de su majestad. Por lo tanto, el hecho de que tan solo la orla, la orilla del manto del Señor llenara el templo celestial, nos habla de su impresionante majestad. Nos habla de la soberanía inigualable de aquel que está sentado en ese trono alto y sublime. Pero eso no es todo. Los versículos 2 al 4 nos muestran su gloria incomparable, diciendo que por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Notemos allí que el Señor es servido por seres extraordinarios. Seres que no son de esta creación. Seres que fueron creados específicamente para estar en la presencia de Dios, para servirle. Y aun cuando fueron creados para estar en la presencia de Dios, llamados serafines, un nombre que significa brillantes o encendidos, ardientes, ellos son como fuego, brillantes como el fuego. Y aún así ellos cubren sus rostros. Ellos cubren sus rostros y cubren sus pies en señal de humildad ante la gloria única y extraordinaria del Señor. ¿Y qué es lo que hacen estos serafines en la presencia del Señor? El texto nos dice allí en el versículo 3 que ellos claman una y otra vez: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. La palabra hebrea para santo nos indica que el Señor es único. Él es cortado de todo lo demás. Él es único. Él es distinto. Él está muy por encima, trascendente sobre todo lo que existe en su creación. Él es el ser más extraordinario que existe. Por otro lado, en el hebreo la manera de expresar el superlativo, nosotros decimos el más extraordinario. Pero en el hebreo la manera de expresar eso es repitiendo 3 veces el adjetivo del cual se está hablando. Y es por eso que ellos dicen una y otra vez: Santo, Santo, Santo. Expresando de esta manera que Él es el ser más santo, Él es el ser más extraordinario, Él es el ser más trascendente que existe. Y su gloria es tan grande que toda la tierra está llena de su gloria.
Nosotros esperaríamos mirar hacia afuera y ver un resplandor de la gloria de Dios, pero la Biblia nos dice en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos proclaman la gloria de Dios. Basta con que en el día o en la noche tú salgas y tú contemples los cielos, y tú contemples la creación y los astros, para que tú veas la gloria de Dios, una expresión de la gloria de Dios, la belleza de la gloria de Dios, la creatividad de la gloria de Dios. Podemos ver la magnitud de la santidad de Dios en el impacto que esa visión produjo en el profeta Isaías. Porque él nos dice allí en el versículo 5, que entonces Isaías dijo, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Contemplar la santidad de Dios produjo en el profeta Isaías una conciencia de la magnitud de su pecado. Y estamos hablando de un hombre consagrado al Señor. No estamos hablando de cualquier judío, no estamos hablando de cualquier israelita. Estamos hablando de un hombre que andaba con el Señor. Sin embargo, el estar frente a la santidad de Dios revela la magnitud de su pecado, así como la luz revela la mugre que no se ve en un lugar oscuro. Entre más nos acercamos a Dios, más podemos contemplar la magnitud de nuestro pecado. Y esa es una de las señales de que nosotros estamos acercándonos más y más y más a Dios. Mientras más nos sentimos conformes con nosotros mismos, satisfechos con nosotros mismos, más lejos estamos de la luz. Pero entre más nos acercamos, entre mayor es nuestra comunión con Él, más veremos lo horrible que nosotros somos sin Él. Eso es lo que le pasó al profeta Isaías. Y al ver nuestro pecado y corrupción revelados por la santidad de Dios, producirá un conocimiento justo o un sentimiento justo de culpa y de condenación. Pero ¿qué debemos hacer con esa culpa y esa condenación? Observa versículos 6 y 7. ¿Cuál es la respuesta del Señor para aquel que, como Isaías, reconoce su culpa y su condenación a causa de su pecado? Observa en versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. No hay palabras más extraordinarias, más necesarias que estas palabras. Es quitado tu pecado. Es quitada tu iniquidad, y es perdonado tu pecado. Así que entonces el Señor está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar al pecador que reconoce su pecado, que confiesa su pecado, que se arrepiente de su pecado delante de Él, porque Él mismo llevaría nuestros pecados en la cruz. Pero alguien podría pensar y aún decir que este pasaje en realidad no está hablando acerca de Cristo, puesto que no menciona a Cristo en ningún lugar. Pero el Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Juan, en el capítulo 12, versículo 41, hablando de Jesús, que aquello que dijo Isaías, esto que dijo Isaías, lo dijo porque vio la gloria de Cristo y habló de Él. Así que en Isaías 6, Isaías está viendo la gloria de Cristo y por eso dijo esto. Número 2, la gloria de Cristo en Isaías, más adelante en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Cuando llegamos a Isaías capítulo 7, recuerden que Acaz, el nieto del rey Usías, estaba reinando en Judá. Esto nos coloca, nos sitúa alrededor del año 735 antes de Cristo. Pero aunque Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, el Señor no abandonó a su pueblo. No abandonó a su pueblo. Cuando los reyes de Siria
y de Israel se juntaron en contra del rey de Judá para atacarlo, el Señor le mandó decir en Isaías 7, en el versículo 4, dile, cuídate y ten calma. Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Entonces el Señor le ordenó en el versículo 11, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, que sea tan profunda como el Seol, o tan alta como los cielos. Pero el versículo 12 nos dice que Acaz respondió, no pediré ni tentaré a Yahvé. Podrá escucharse muy espiritual estas palabras de Acaz. Sin embargo, Acaz no estaría tentando al Señor en pedir una señal que fuera tan profunda como el Seol o tan alta como los cielos, porque eso es justamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Es más, no hacerlo era un acto de franca desobediencia al Señor. Pero los versículos 13 y 14 nos dice que entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora bien, hay quienes piensan que esta señal se refería al segundo hijo de Isaías, llamado Maher Shalal Hashbaz, pero el contexto nos muestra que esta señal debía ser milagrosa, tan profunda como el Seol, tan alta como los cielos, y que habría de cumplirse en el futuro y no en los tiempos de Acaz. Por lo tanto, el nacimiento del hijo de Isaías con su esposa no cumplía con este requisito, ni era algo sobrenatural, no era algo extraordinario, y sucedió en los tiempos del rey Acaz. El versículo 13 nos dice que el niño sería una señal para la casa de David, refiriéndose a que el niño sería de la descendencia de David. Y el versículo 14 nos dice que el niño nacería de una virgen. Ahora bien, la palabra hebrea que allí se traduce como virgen hace referencia a una mujer joven que no estaba casada y que en la mentalidad judía, en consecuencia, era una mujer virgen. Y así es como se usa en diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Hay quienes piensan que el versículo 16 señala que el niño debía nacer en los tiempos del rey Acaz, porque dice que antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Pero ese versículo no dice que el niño debía nacer en los tiempos del rey Acaz, simplemente afirma que antes de que el niño naciera de la virgen, antes de que el niño nacido de la virgen sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, sería abandonada la tierra de los dos reyes que temían, que era Israel y Siria. Y esa palabra se cumplió exactamente como Dios la dijo al pie de la letra, porque antes de que naciera el hijo de la virgen, el reino de Siria fue derrotado en el año 731 antes de Cristo, y 10 años más tarde, en el 721 a.C., el reino de Israel sufrió exactamente el mismo castigo. Así que se cumplió. Además, el Espíritu Santo claramente nos dice en el Nuevo Testamento que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de esa profecía. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 18. Allí en Mateo 1, 18 nos dice que estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 22 afirma que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa de un nacimiento extraordinario,
de un nacimiento único en su clase. Un nacimiento sobrenatural que nos demuestra que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Que Él es aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de manera que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que se arrepienta de vivir su vida a su manera y se rinda a Cristo, creyendo que solamente en Cristo hay salvación, recibirá perdón de pecados, recibirá salvación, recibirá vida eterna y recibirá herencia junto con todos los santificados. Así que vemos la gloria de Jesús en Isaías capítulo 6, vemos la gloria de Jesús en Isaías capítulo 7 y ahora vemos la gloria de Jesús en Isaías capítulo 9. Como hemos visto hasta ahora, en el mensaje de Isaías, Cristo, Jesús, es el Rey que estaba sentado en su trono alto y sublime, pero que a fin de salvar a su pueblo de sus pecados no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y naciendo de una virgen. Ahora bien, el contexto de Isaías 9 nos presenta la miserable condición del pueblo de Israel, y no solamente del pueblo de Israel, de toda la humanidad. Diciendo en el versículo 2, observa ahí en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Esta luz de salvación para su pueblo, observa cómo nos describe a su pueblo como un pueblo que andaba en tinieblas. Un pueblo que andaba en tinieblas. Como un pueblo que habitaba, dice allí, en tierra de sombra de muerte. Así vivían ellos. Y así vivíamos nosotros. En tinieblas. En tierra de sombra de muerte. Pero que ellos, nos dice el texto, ellos verían gran luz porque la luz ha resplandecido sobre ellos. Esta luz de salvación para su pueblo, hundido en la oscuridad, llegaría por medio de un niño. El mismo Hijo de la Virgen, al cual en Isaías capítulo 4 versículo 2 describe como el renuevo de Yahvé que será hermoso y lleno de gloria. La palabra renuevo nos recuerda que el Señor está hablando acerca del descendiente prometido de David, el cual se sentaría en su trono para siempre. Ese es el significado de esa palabra renuevo, retoño. Simplemente en Jeremías 33, versículos 15 y 16, el Señor anunció, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. En aquellos días Judá estará salvo y Jerusalén morará segura. Así que este renuevo de David es el niño que nacería de la Virgen, según las palabras de Isaías 7:14, pero ahora Isaías 9, versículo 6 nos revela la naturaleza divina y la gloria del niño que nacería de la Virgen para salvar a la humanidad y para reinar sobre su pueblo. Observa ahí en Isaías, comienza diciendo en versículo 6 la primera parte, porque un niño nos ha nacido. ¿Cuál es esta luz que va a brillar? ¿Cuál es esta luz que resplandecerá sobre su pueblo? Versículo 6 nos dice un niño. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Estas palabras nos muestran que el medio para sacar a su pueblo de las tinieblas, el medio para sacar a su pueblo del valle de sombra de muerte, sería el hijo que nos sería dado. Ahora bien, la voz pasiva que utiliza allí un hijo nos ha sido dado, nos indica que el agente que nos daría a su hijo sería nada menos que Dios mismo. Y este Hijo de Dios nos nacería como hombre, como uno de nosotros,
Pero la segunda parte del versículo 6 añade que la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. Notemos que el pasaje está hablando de esta soberanía y de este niño en tiempo futuro. Es decir, no sería el niño quien nos libraría con su poder soberano, sino el hombre en quien ese niño se convertiría. Y esa palabra soberanía que se usa allí nos habla de dominio, nos habla de autoridad, nos habla de gobierno. Así que entonces ese niño se convertiría en un hombre que llegaría a tener todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, porque a él le pertenece el reino. Porque la soberanía reposará, dice allí, sobre sus hombros. Y enseguida nos revela la identidad de ese niño por medio de una serie de nombres. Recordemos que en la Biblia el nombre de una persona nos habla de quién es. Nos habla de su carácter, nos habla de su identidad. De tal manera que cada uno de estos 4 nombres que el Espíritu Santo le da a este niño nos revela la grandeza de su gloria divina. Esos 4 nombres que el Espíritu le da a este niño prometido ahí en versículo 6 son admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El primero de ellos es admirable consejero. La palabra hebrea para admirable significa maravilloso, significa asombroso, significa extraordinario. Y la palabra para consejero nos habla de alguien, obviamente, que te aconseja, alguien que te enseña el camino por el que debes andar, el camino que mejor te conviene, alguien que te guía con sabiduría a tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, Jesús, como el admirable consejero, es el más extraordinario, es el más asombroso, es el más sabio consejero que tú y yo podemos tener. Él es el consejero que jamás te fallará. Él es el consejero que no habla conforme a la sabiduría de este mundo. Su sabiduría excede a toda la sabiduría, porque Él mismo es la sabiduría y porque Él es la fuente de toda sabiduría. Por lo tanto, si tú necesitas consejo, o más bien cuando tú necesitas consejo, cuando no sabes qué hacer, nadie puede darte un mejor consejo, un consejo más sabio que el que Cristo nos da en su palabra. En su palabra. ¿Quieres el consejo de Dios? El apóstol Pablo señala que él podía lavarse las manos porque él les había enseñado en las iglesias todo el consejo de Dios. La pregunta es si conocemos el consejo de Dios. Aquí tenemos el consejo de Dios. Y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar, pero si nuestra cabeza estuviera llena, nuestro corazón estuviera lleno del conocimiento, del consejo de Dios, sería mucho más fácil tomar decisiones. Y por eso el Espíritu Santo nos instruye en Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Fíjate que no dice solamente que leas la palabra en abundancia, como diciendo, échate un libro cada día. Dice que la palabra habite en abundancia en ustedes. Porque esa palabra habite nos habla de alguien que es el dueño de la casa y que mora en él, que vive allí, que decide qué se hace en esa casa. Esa es la medida o esa es la forma correcta en que debemos usar la palabra de Dios. La palabra debe reinar en nuestra vida. Debe gobernar nuestra vida. Porque en la medida en que sigamos sus instrucciones estaremos siguiendo el sabio consejo del admirable consejero. Número 2, Él es Dios poderoso. Dios poderoso. Ese título nos habla de la deidad de ese niño, de ese hijo que nos sería dado, de ese niño que nos nacería. Nos deja claro que Jesús es Dios,
Dios igual al Padre, puesto que Él en el principio ya existía y Él estaba con Dios y Él era Dios y Él estaba en el principio con Dios. Por lo tanto, su poder no tiene comparación. Él es más poderoso que todas las superpotencias del mundo. Él es más poderoso que todos los magnates y todos los reyes de las naciones juntos. Él es más poderoso que Satanás y que todas las huestes de las tinieblas juntas. Él es tan poderoso que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Tu corazón hoy en día está latiendo y se ha mantenido latiendo por todos estos años porque Él mantiene tu corazón latiendo. Él es tan poderoso que Daniel 4:35 asegura que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Por lo tanto, hermanos, podemos acercarnos a Él con nuestras carencias, podemos acercarnos a Él con nuestras deficiencias, podemos acercarnos a Él cuando hemos intentado todo y no podemos más. Podemos acercarnos a Él y pedirle que nos haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Porque Él es el Dios poderoso. Número 3, Él es Padre eterno. Cristo es el Padre eterno. Ahora, ¿qué significa eso? Eso no significa que el Padre y Cristo sean la misma persona. Eso es una herejía. Eso es una herejía que se conoce con el nombre de modalismo. Y el modalismo lo que enseña es que Dios se presenta como Padre, o a veces se presenta como el Hijo, a veces se presenta como el Espíritu Santo. Eso es modalismo, eso no es verdad. La Biblia claramente nos enseña que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personas distintas en la esencia única del ser de Dios. Más bien, cuando dice que Cristo es el Padre eterno, quiere decir que aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y en fe, encuentran en Cristo a Dios el Padre. Porque Dios es invisible. Él es espíritu. No podemos verlo. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Porque el Padre está en Él y Él en el Padre, de manera que conocer a Cristo es conocer al Padre. Así que entonces Cristo nos muestra a Dios el Padre y nos lo muestra como un Padre bueno, como un Padre bondadoso, amoroso, accesible, comprensivo, pero también como un Padre que nos confronta. Como un Padre que no nos deja como estamos, como un Padre que nos reprende, que nos corrige y si es necesario, que nos azota, porque nos ama. Número 4, finalmente, Cristo recibe el nombre de Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz. Y Él es el Príncipe de Paz porque en primer lugar Él es el medio que hizo posible que nosotros que éramos enemigos de Dios, que éramos de ánimo hostil contra Dios, ahora tengamos paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice eso, ¿no es cierto? Que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, Cristo es el medio también para que podamos disfrutar de una paz sobrenatural en un mundo caído, en un mundo violento, en un mundo caótico, en un mundo inseguro como este en el que nosotros vivimos. Y Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo. Aún en este mundo caído, en este mundo violento, en este mundo peligroso, Jesús dijo,
Salud. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Pero ¿cómo no hemos de tener miedo? ¿Cómo hemos de disfrutar de esa paz en medio de un mundo como en el mundo en el cual nosotros vivimos? Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos recuerda: por nada estén afanosos. Fíjate bien cómo. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Fíjate bien el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Traer toda nuestra ansiedad, traer todo nuestro estrés, toda nuestra preocupación, todas nuestras ansiedades, nuestras inseguridades, nuestros temores, y ponerlos a sus pies en oración y súplica con acción de gracias. Y el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En conclusión, entonces, hermanos, Cristo es el alto y sublime Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de la gloria, que dejó su trono para venir a salvarnos. Él es el descendiente de David, que nació de una virgen. Él es el Hijo que nos ha sido dado, el niño que nos ha nacido. Y Él es el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, en cuyas manos tú y yo estamos. Y en cuyas manos estamos seguros, porque nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Por lo tanto, llenos de gozo, hermanos, llenos de gratitud, llenos de paz, podemos nosotros darle gracias, alabarle, exaltarle, celebrar a Cristo esta Navidad, reflexionando en su grandeza y en su obra extraordinaria. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Señor, que en estos días que se acercan, no olvidemos, Señor, que este es el punto central. Señor, que aun cuando esta fecha no es una instrucción bíblica, no es una fecha bíblica, sin embargo es una oportunidad para reflexionar en la grandeza de aquel que vino a salvarnos. Y que llenos de gozo y gratitud, te adoremos y te rindamos aún más nuestra vida y nos acerquemos cada vez más a ti, Señor, con libertad al trono de la gracia, para pedir de ti, Señor, la ayuda que necesitamos para vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir en paz, a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y ayúdanos a exaltarte y a vivir para tu gloria, para servirte cada día más en las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que vemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.